Grupo Oro presentan. Tratando de tener alguna idea sobre lo que estamos viviendo. Claro, y vamos a intentar, ustedes son los expertos, vamos a intentar preguntarles lo idóneo para que tengamos elementos que ustedes nos puedan aportar. Gracias por estar aquí. El maestro Sergio Palacios, economista de la Benemérita Universidad. Hola maestro, ¿cómo estás? Muy bien, Iván. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para, como dice la doctora Maru, ver qué podemos plantear ante tu auditorio y ante los televidentes. Muchas Obviamente, gracias maestro. Obviamente la idea no es preguntar qué está pasando. Ya sabemos qué está pasando. Estamos pagando una serie de facturas por una serie de errores fatales cometidos por gente que estaba tomando decisiones en las altas esferas de bancos y otras instituciones en materia crediticia. Estamos pagando una irresponsabilidad en el mundo entero. Ahora, ¿qué va a pasar en el trámite del pago de estas facturas? Siempre hay daños colaterales o efectos colaterales. Maestra, doctora, corrijo. Sí, a mí me parece que, contrariamente a lo que se esperaría, ya sabemos lo que va a pasar, porque estamos viendo lo que está pasando. Ya sabemos que va a aumentar el desempleo. Ya sabemos que los bancos van a exprimirnos y a exprimir nuestras reservas, porque son bancos extranjeros, entre otras razones. Ya sabemos que serán los menos los que salgan bien parados de esta crisis y los más los afectados. Ya sabemos todo eso. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo estamos viendo, porque ya sabíamos que la burbuja financiera no podía durar mucho. Y que no era fue una ilusión. gran sorpresa. Llevamos décadas con una desregulación financiera terrible. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que históricamente estamos arrastrando, y quiero centrarme en dos puntos, que si no hay un plan anticrisis orientado a eso, lo que viene realmente es muy oscuro. La desigualdad y la impunidad. La desigualdad. Somos la economía número 15 en el mundo y con el coeficiente de Gini que marca la desigualdad, somos la 113. Creo que ya es un tema muy trillado. Se nos olvida que la evasión de impuestos es realizada fundamentalmente por las grandes empresas. Se nos olvida que es la única forma de luchar contra la desigualdad y que no parece haber ningún plan serio, contundente, para enfrentar este problema, sino todo lo contrario. Nos encontramos con que el presidente de la República en Davos propone como receta el Fobaproa. Todos sabemos que el Fobaproa fue un atraco histórico que benefició solamente a un 4% de pequeños ahorradores y que benefició a los grandes banqueros que, se me ocurre ahorita algo un poco irónico, decía alguien que Zedillo no debería estar en jail, sino in jail. ¿Sí? Ese diálogo de Felipe Calderón con Zedillo realmente es indignante. Proponer el Fobaproa como receta nos da una tónica de la mirada que se está teniendo de la crisis. La sociedad está recibiendo señales muy contradictorias. Se habla de cómo paliar una crisis, sí, pero no se habla de cómo contrarrestar los efectos que ya provocaron la crisis. No esta, la de hace 10 o 15 años. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. En un momento regreso con la doctora. Maestro, si eres tan gentil, ¿qué va a pasar con la clase media? Mira, yo creo que para identificar qué va a ocurrir con los diferentes grupos sociales tendríamos que ver la estructura social y política de nuestro país y cómo esta estructura social y también política mexicana está engarzada con la estructura social y política a nivel mundial. Yo identificaría tres grandes niveles de la crisis económica. El nivel internacional, donde se ha presentado una construcción muy singular, donde principalmente ciertos grupos financieros han tomado la vanguardia del crecimiento económico y que precisamente asistimos hoy a una crisis de esta forma de crecer, ¿sí?, que colocaba al sector financiero como la vanguardia del crecimiento económico. Y creo que es un asunto, por supuesto, como dice la doctora Maru, ya muy conocido, pero que vale la pena tomar en cuenta. Nosotros sabemos que en términos de rentabilidad, la ganancia industrial, la ganancia que se genera en el sector industrial sirve de alimento para la tasa de rendimiento del sector financiero. Entonces, lo que vivimos hoy es el resultado de esta
de esta estructuración, de esta forma de crecimiento donde las ganancias del sector financiero iban por encima de las ganancias del sector industrial, lo cual no es sostenible bajo ninguna perspectiva. A nivel nacional, tendríamos que, si bien es cierto que la crisis no se originó en el país, pero como nuestro país está integrado a una economía mundial, realmente el origen de la crisis es lo de menos, puede originarse donde sea. Sí, los efectos nos van a llegar, y van a llegar curiosamente de manera aumentada en la periferia. Si bien es cierto que la crisis tuvo su origen en el centro, pero los efectos van a ser mayores en la periferia. ¿Por qué? Porque a diferencia de los países centrales no contamos con una estructura de seguridad social que nos permita protegerlos. Entonces, las consecuencias en el país serán un mayor crecimiento de la economía informal, mayor desempleo, deterioro de los niveles de vida que ya se venían deteriorando desde hace 20 años. Y ahora el otro nivel, a nivel local, a nivel de la economía poblana, una economía que es una economía que refleja, yo creo, mucho la realidad del país, un sector moderno, ¿sí? Un sector financiero articulado a esta estructura mundial, una agricultura deteriorada, atrasada, con productividad muy baja, ¿sí? Y un sector industrial que depende fundamentalmente del corredor que va entre México y Puebla, entre la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla. Entonces, el efecto para la economía local creo que está muy, muy focalizado. Se depende de Volkswagen. Volkswagen es la vanguardia del sector industrial en Puebla, y aun cuando Volkswagen tiene una estructura financiera sana, que no tiene los problemas que tienen las 3 grandes corporaciones norteamericanas, el impacto que tiene, ¿verdad?, la crisis mundial en Volkswagen y en toda la región va a ser muy fuerte, negativo. Ahora, ¿por qué tomamos esto como referencia? Porque si el sector más avanzado, que está ahí ubicado, está paralizado, entonces el resto de la economía pues va a tener un comportamiento más difícil. Nuestro invitado, el maestro Sergio Palacios, economista de la UAB, ha planteado, vamos a tener efectos que tendremos que pagar. El desempleo es uno de ellos, el abandono, claro está, de lo que son empresas privadas perfectamente constituidas para salirse a la calle a vender lo que sea, literalmente, es otro efecto. Y la delincuencia también es otro. Primo delincuentes, los que delinquen por primera ocasión para robar, lo mismo un aparato electrodoméstico que pretendan vender después, lo mismo alimento para, bueno, pues obviamente subsistir, en fin. ¿Esto es una realidad también, doctora? Claro que sí, Iván, y verás que mi postura es estar un poco indignada con lo que está ocurriendo. Por supuesto que va a aumentar la delincuencia, por supuesto, pero la delincuencia ya está institucionalizada. Y me parece muy importante tener muy claro que esa delincuencia de los jóvenes ha sido propiciada por lo que dije antes. El abrigo de la impunidad. La impunidad, la desigualdad, la evasión de impuestos, la no generación de empleos. Entonces, hoy día los jóvenes saben que estudiar no los reditúa, que tener una carrera universitaria no les permite tener un empleo. Los jóvenes se sienten sin futuro. En una encuesta que realizó en 2007 la CEP, es muy impresionante, fueron 13,000 estudiantes de bachilleratos públicos, sí. El 52%, me parece que era ese porcentaje, considera que su vida no tiene mucho sentido, que ha fracasado en la vida. El 14%, el 9% han intentado suicidarse. El 14% han pensado en el suicidio. Entonces, hay una tonalidad depresiva en los jóvenes por un futuro que les aparece cerrado. Y claro, entonces hay lo que Castel llama la conexión perversa con el mercado, que es el crimen organizado. Ahí está. Sí. Sí. Y el desorganizado. La organización desorganizada, sí. Entonces, es evidente que esa situación va a aumentar, pero lo que más me preocupa es que se crea que eso se resuelve con el ejército en las calles. Y ya vimos que no solo no se resuelve, que la manera como se está combatiendo la inseguridad está generando mucha mayor violencia y mucha mayor inseguridad. Y quiero insistir eso, sí, porque la demanda de mano dura es lo más grave que está ocurriendo a nivel de opinión pública. Esto fue una producción de Grupo Oro